Reanimación cardiopulmonar. Bueno, vamos a platicar de esto, que es la reanimación de cardiopulmonar respecto al video que ustedes elaboraron. Doctor Juan Pablo, yo voy a ir haciendo como los ítems, las preguntas esenciales, los puntos que deben quedar claros, y le voy a pedir que usted seleccione a alguien para que la responda. Me colabora en eso, por favor. Claro que sí, doctor, con mucho gusto. Bueno, la guía básicas y avanzadas para la resucitación 2010 con actualización 2015 de la AJA era lo que habíamos utilizado todo el tiempo y lo que nos permitía tener una idea clara y saber qué hacer en el contexto de un paro cardiorrespiratorio. Pues, ¿qué pasa? Ahora ya no nos podemos quedar ahí. Por supuesto que tenemos que utilizar los aspectos destacados de las guías de la American Heart Association del 2020 para RCP y atención de cuidados extrahospitalarios, ¿verdad? Entonces, esto es lo que ya sabemos y lo nuevo. Ya vimos, cuando estaban viendo el video, hablamos claramente de que existen dos tipos de dispositivos que pueden brindar descargas eléctricas. De repente la duda habrá surgido, bueno, ¿y qué es un tipo de dispositivo monofásico y qué es un tipo de dispositivo bifásico para hacer descargas eléctricas? Entonces, la primera pregunta que vamos a hacer es, cuando hablamos de desfibrilación, ¿de qué estamos hablando? ¿Alguien puede responder la pregunta? A ver, la doctora Sandra Karina Cap, por favor. Bueno, vamos a recurrir a la desfibrilación cuando ocurran casos de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular. Excelente, doctora. Desfibrilar es hacer una descarga eléctrica en el contexto que existe una taquicardia ventricular, pero taquicardia ventricular sin pulso, doctora, o una fibrilación ventricular. Taquicardia ventricular puede haber con pulso y puede haber sin pulso. Vamos a desfibrilar, que es dar la descarga eléctrica solo si hay FV, que es fibrilación ventricular, y taquicardia ventricular sin pulso. ¿Quién de ustedes me puede decir qué es cardiovertir, doctor? Por favor. A ver, el doctor Maynor Pérez, por favor. Doctor Maynor Pérez, ¿usted nos puede decir qué es cardiovertir, por favor? Sí, no sé si me escuchan. Sí, doctor. Es cuando posterior a que el corazón está pues sufriendo, se lleva a la normalidad, se restaura el ritmo y las características que haya perdido. Y entonces, ¿cuál es la diferencia, doctor Maynor, entre desfibrilar y cardiovertir? Yo creo que su respuesta está bien, solo afinémosla un poquito. ¿Cuál es la diferencia entonces entre cardiovertir y desfibrilar? Pues desfibrilar no se utiliza en, digamos, en todas las ocasiones que se puedan presentar. Por así decirlo, como indicaba mi compañera Karina, es en dos condiciones específicas cuando se utiliza la desfibrilación. Al contrario que cardiovertir, que es un término más general, según entiendo. Bueno, doctor Maynor, gracias por la respuesta. Tiene un buen porcentaje de estar en todo lo acertado en su respuesta, y para que les quede puntualmente claro, desfibrilar, como dijo la doctora, es hacer una descarga eléctrica en un ritmo cardíaco de fibrilación ventricular o taquicardia ventricular sin pulso. Cardiovertir, como dijo Maynor, es otra estrategia que podemos utilizar para revertir al ritmo normal a un paciente, pero se puede hacer eléctricamente o farmacológicamente, con fármacos que reviertan arritmias o mediante una descarga eléctrica. Dirán entonces, doctor, pero y entonces si estamos hablando de descarga eléctrica en desfibrilación y descarga eléctrica en cardiovertir, ¿cuál es la diferencia? Listo, la diferencia es que la cardioversión, si ustedes van a hacer una descarga eléctrica, debe ser sincronizada con el latido cardíaco. Entonces, debe poner un monitor cardíaco que vaya conectado al dispositivo de desfibrilación, y justamente en el momento exacto que se los indique al unísono del latido cardíaco, hacen la descarga eléctrica. Desfibrilación no importa en qué momento la hagan la descarga.
y es para estas dos patologías, Maynor, como bien lo expresaste. La cardioversión sí debe ser sincronizada con el latido cardíaco, si van a hacer descarga eléctrica, o una cardioversión a través de fármacos que van en la vena. Entonces, eso es algo que les pueden preguntar, que necesitan saberlo, porque le van a decir, doctora cardiovierta, doctora defibrile, son las dos diferencias, ¿verdad? Excelente. Entonces, ahora bien, si hablamos de cardiovertir o defibrilar y vamos a utilizar una energía, ¿qué energía usamos? ¿Cuándo utilizamos energía? Bueno, a raíz de eso es cuando nace el concepto de desfibriladores monofásicos o bifásicos. ¿Qué quiere decir monofásico? Que solo envían la descarga eléctrica en una dirección, como podemos ver en esta imagen. Monofásico, solo va en una dirección la descarga eléctrica. ¿Qué quiere decir bifásico? La descarga eléctrica va en dos direcciones, una de entrada, una de salida. Entonces, pasa el impulso eléctrico a través del corazón y vuelve a pasar de regreso a través del corazón para hacer un estímulo más intenso, un estímulo más potente y más efectivo. Mientras que aquí solo tiramos la corriente de un lado a otro, va atravesando el corazón y ya estuvo. ¿Por qué se hizo? Porque se vio que con esto no era suficiente. Entonces, y había que descargar grandes niveles de carga eléctrica en joules, a diferencia de ahora que lo podemos hacer con menor cantidad de energía porque la descarga es doble. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Si es monofásico, de entrada en el Roosevelt hay bifásicos. Cuando lleguen al Hospital Roosevelt se van a dar cuenta que tenemos tecnología de punta en todas las áreas que tienen cuidados críticos. En la emergencia, en choque, en los intensivos tenemos tecnología del más alto nivel. Entonces nuestros cardiodefibriladores son bifásicos, pero no todos los que se van a encontrar son bifásicos, entonces tienen que tener esa salvedad. Si es monofásico, la descarga la hacen con 360 joules. Si es bifásico, empiezan de 160 a 200. Pues empezaron con 160 la primera descarga, listo, no salió. La siguiente van a 200, la siguiente a 240 y así, pues tienen la posibilidad de ir aumentando, pero en bifásico inician con menor energía y en monofásico la descarga de entrada es de 360 joules. Perfecto, entonces si los conceptos de cardioversión eléctrica y farmacológica y defibrilar están claros, vamos a avanzar. Me alegra eso. Recuerden que 52% de los pacientes pueden regresar a la circulación espontánea. Y de este 52%, doctores, solo el 18% puede ser que se vaya del hospital caminando. El doctor se lo dice claro. ¿Qué quiere decir esto? Que la reanimación cardiopulmonar, doctores, no termina cuando el paciente ya tiene pulso, cuando ya tiene latido cardíaco. Ahí empieza la siguiente fase de la reanimación cardiopulmonar, que son los cuidados posparo cardíaco. ¿Qué nos ha pasado? Y lo hemos visto, muchas veces reanimamos al paciente, lo sacamos del paro, pero nos olvidamos de él y vuelve a entrar en paro. Entonces, ojo, cuando les toque reanimar a un paciente, sepan que el efecto, el proceso no termina al recuperar el pulso del paciente. Hay que seguir. Y el concepto de muerte súbita, recuerden que podemos regresar a un paciente de muerte súbita y muchas veces salvarle la vida. Y el doctor les hablaba, claro, del porcentaje que existe de muerte súbita y que es la principal causa de paro cardiorrespiratorio, ¿verdad? Presenciado y no presenciado. Ahora, muy importante evaluación del paciente para realmente determinar si está en paro cardiorrespiratorio o no. ¿Alguno de ustedes me podría decir en la actualidad qué tan importante es determinar si el paciente está en paro o no? O mejor dicho, de otra forma, ¿tenemos que estar 100% seguros que el paciente está en paro cardiorrespiratorio o si tenemos una muy alta sospecha pero no lo tenemos del todo claro, debemos iniciar a dar compresiones? ¿Quién me puede decir la respuesta? Tal vez la doctora Sonia Margarita Moreno. Yo creo que se tiene que ver el pulso al menos 10 minutos y se prefiere que sea por la carotidia. Eh, y si el paciente en serio no tiene pulso, se tiene que iniciar la reanimación cardiopulmonar. Gracias, Sonia. Tiene mucha razón, Sonia, en que tenemos que los puntos esenciales donde vamos a ir a buscar el pulso es el pulso carotidio, son los pulsos superiores. Pulso carotidio, trazamos la línea donde está la tráquea, desplazamos 2 centímetros lateral a cualquier lado y ahí vamos a encontrar el pulso carotidio.
Pero doctora Sonia, 10 minutos es mucho tiempo, son 10 segundos. Entonces, usted solo tiene 10 segundos para determinar si el paciente tiene pulso o no. Si esperamos más de 6 minutos para empezar la reanimación, el paciente de por sí ya va a quedar con algún tipo de secuela neurológica de tipo por la encefalopatía hipóxica isquémica. Entonces son 10 segundos. Por eso les hago la pregunta para que quede este concepto claro. ¿Debemos realmente estar seguros si el paciente está en paro, sí o no? Bueno, muchas veces hay dudas. No crean que todas las casos son claros de cuando el paciente está en paro. Muchas veces hay dudas. Les contaré una anécdota, una historia. Bueno, estaba en un turno pasado, ahorita que acabo de turnar, y me llegó un señor a la 1 de la mañana y me dicen, tenemos pacientes, salgo a verlo y me dicen, no puede respirar. Salgo a ver al señor y el señor definitivamente pálido, jadeando, con cialorrea, no responde al estímulo verbal ni al estímulo doloroso. Lo primero que tengo que hacer, el paciente está en paro cardiorrespiratorio. Trato de tocar el pulso 10 segundos, no estoy claro si lo tiene o no, pero igual empiezo la reanimación cardiopulmonar. Y esto es un punto que en la actualidad lo señalan las guías del 2020. Debemos iniciar la reanimación cardiopulmonar si tenemos la alta sospecha. No va a haber ningún daño ni ninguna lesión si usamos una técnica adecuada en darle a un paciente reanimación cardiopulmonar cuando no estamos seguros. Al contrario, si dejamos pasar el tiempo hasta asegurarnos y este tiempo es mayor a 10 segundos, ahí sí va a haber secuelas para el paciente. Entonces, en la actualidad, de la alta sospecha, usted empieza a dar reanimación cardiopulmonar. Obviamente, si tiene claro que el paciente jadea, está en gasping, está pálido, no tiene presión, está frío, y tiene todos estos datos, empiece y no trate de asegurarse si sí o no tiene pulso. Lo importante es empezar a reanimar, porque se ha visto y se demostró que hay más beneficio al empezar a dar reanimación cardiopulmonar temprana en lugar de tratar de establecer si realmente existe o no. Ahora, en la actualidad, hasta donde yo saqué el último curso antes de venirme para acá, en la reanimación cardiopulmonar, lo primero que había que ver o asegurar era la vía aérea. Del 2015 para acá, y actualmente lo confirman las guías 2020, ya no es respiración el primer eslabón. Ahora se denomina CAP, la C de circulación, la A de vía aérea, asegurar la vía aérea, y la B de breathing, de respiración. Entonces, tenemos lo primero es asegurar la circulación. Para asegurar la circulación, ¿qué tiene que hacer usted? Empezar las reanimaciones. Entonces, ahora siempre que va a reanimar a un paciente, ¿cuál es el algoritmo? Ahora es CAP, C-A-B. Entonces, la circulación es lo primero, ya no es la respiración. Entonces, usted empieza a dar las compresiones torácicas como primer punto. Después, cuando está haciéndolo, alguien si lo está acompañando debe asegurar la vía aérea. Si el paciente tiene sangre en la vía aérea, si el paciente tiene abundantes secreciones, si tiene un cuerpo extraño en la vía aérea, ese es el momento para asegurarse de que no. Si existen estas cosas, debemos asegurar la vía aérea, ya sea con un dispositivo de tubo endotraqueal o una cánula laringea para permitir el paso del aire y evitar que estas secreciones o la sangre obstruya la vía aérea. Y luego viene ya la respiración. Ya vamos a ver cuál es la relación que debemos dar la respiración. Entonces, en la actualidad es CAB, circulación, vía aérea y respiración. Por favor, que eso les quede claro. ¿Qué cambió? Antes eran 5 elementos agregados a la cadena de supervivencia. Actualmente hay un sexto, que es la recuperación, y la guía 2020 vuelven a hacer énfasis en esto que es la recuperación. Hay una diferencia bien clara entre un paro cardíaco intrahospitalario y un paro cardíaco extrahospitalario. En un paro cardíaco intrahospitalario, lo primero que debemos hacer es prever y visualizar a aquel paciente que nos puede hacer paro, y es lo que nos pasa en el Roosevelt, en los hospitales. Usted ya sabe cuál es el paciente más delicado y sabe que en cualquier momento puede hacer paro. Si le ha hecho el paro, usted tiene que activar el código azul o sistema de respuesta al paro cardiorrespiratorio. Pero no va a esperar que llegue la gente, no va a esperar que lleguen los médicos. Usted va a empezar la reanimación cardiopulmonar de alta intensidad, de alta calidad,
con las compresiones torácicas en el algoritmo que acabamos de ver, en el CAB. Entonces va a empezar las compresiones sí o sí, después se va a asegurar que la vía aérea esté permeable y va a dar las respiraciones, pero usted no va a esperar a que llegue el doctor Juan Pablo, no va a llegar a que llegue el doctor Gerhard o que llegue alguien más a dar la reanimación. Usted como médico en formación tiene toda la capacidad para empezar la reanimación cardiopulmonar. Ya luego viene la parte de identificar los ritmos. Obviamente las guías, porque son sacadas de la American Heart Association, ellos usan lo que existe en Estados Unidos, y en Estados Unidos hasta en las tiendas hay DEAs, que son los dispositivos externos de fibrilación. Acá no, acá todavía tenemos nosotros que hacer manualmente, colocar las palas y poder distinguir el ritmo. Por eso es importante que ustedes también aprendan a distinguir los cuatro ritmos básicos en reanimación cardiopulmonar. Luego de esto y que ha salido el paciente a circulación espontánea, van los cuidados posparo cardíaco y la recuperación del paciente. Estos eslabones son sumamente esenciales. Ahora, lo más importante acá es reconocimiento y prevención temprana, identificar qué paciente le va a hacer paro. Pero si usted está en Miraflores, si usted está en Oakland y de repente alguien se desvanece, obviamente usted no va a saber que el paciente que está comiendo Tres Fratellis va a hacer paro, ¿no? Usted no puede prever quién va a ser, solo lo va a ver tirado en el suelo o solo va a ver que se desvanece. Entonces va a activar el código de emergencia, pero no va a esperar que llegue la ambulancia. Va a iniciar usted la reanimación cardiopulmonar. Ya los centros comerciales y los aeropuertos actualmente aquí en Guatemala ya tienen DEAs. Eso sí ya lo tengo claro yo, que ya existen los DEAs. Que el doctor todavía se planteaba la duda en el video, pero ya estos existen. Entonces, en los aeropuertos y en los moles ya van a encontrar DEAs, solo que están en puntos específicos. Vaya, aquí que se lo lleve, que el guardia que detectó el paro lo vaya a traer a donde está, usted tiene que empezar la reanimación. Luego ya lo va a reanimar, va a defibrilar, va a llegar la ambulancia y lo va a trasladar al hospital. Ahora, una pregunta más. ¿Cuál es el tiempo en el cual nos detenemos de dar reanimación cardiopulmonar? ¿Existirá un tiempo, doctores? Doctor Sergio Andrés Galdames, por favor. Disculpe, doctor, ¿podría repetir la pregunta? Sergio, ¿cuál es el tiempo? ¿En qué tiempo tú decides de tener una reanimación? ¿Existe un tiempo? Sí, a los 20 minutos. Así es. Idealmente la reanimación, bueno, hay casos, esto no es una receta de cocina ni es una regla que esté enfrascada. Hay que individualizar los casos, pero lo que tú has respondido es correcto. 20 minutos, a partir de 20 minutos hacia adelante ya hay un daño hipóxico isquémico irreversible y ya no tiene tanta seguridad o tanto beneficio seguir intentando reanimar al paciente. Pero hay casos de pacientes jóvenes, pacientes que la patología es reversible, pacientes que por una hipoglicemia o por un descuido hicieron paro cardiorrespiratorio. Hay pacientes en los que se deben de individualizar y se puede prolongar. Hay casos reportados de 1 hora de reanimación que salieron y sin ninguna secuela neurológica. Por eso hay criterios de reanimación de calidad que ustedes deben estar vigilando cuando estén haciendo la reanimación cardiopulmonar. Pero sí se ha determinado que de 20 minutos para allá realmente es poca la probabilidad de éxito en una reanimación cardiopulmonar, pero los casos se individualizan. Pregunta, doctor, ahorita, ¿cuáles son los 4 ritmos que debemos saber identificar durante un paro cardíaco? Estos 4 ritmos siempre los deben tener en mente. ¿Quién me puede decir cuáles son los 4 ritmos que siempre deben tener en mente? Doctor Albrecht Brown. Buenas tardes. Disculpe, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuáles son los ritmos? Sí, lo escucho. ¿Cuáles son los ritmos durante la reanimación cardiopulmonar que usted debe tener siempre en mente? Son 4 los que debe saber identificar para saber qué hacer. Ok, primero pues la fibrilación ventricular, la taquicardia ventricular sin pulso, las actividades eléctricas sin pulso y también la asistolía. Perfecto, perfecto. Esos son los 4 ritmos que usted debe tener siempre presentes cuando esté reanimando a un paciente. Luego de que ha terminado el ciclo y está constatando los signos vitales y tratando de identificar el trazo, usted siempre debe estar pensando en esos 4. ¿Quién puede decirme qué trazo electrocardiográfico es este?
¿Alguien lo puede identificar? Tal vez no va a ser tan fácil, pero si alguien lo puede identificar. Doctora ¿Vale? Elenia Sánchez, por favor. Buenas tardes. Yo creo que por lo que veo es una fibrilación ventricular. Excelente. Fibrilación ventricular, doctora. Usted que acaba de identificar este ritmo y entonces, ¿qué le va a indicar a este paciente, doctora? ¿Qué va a hacer con él? Pues prácticamente, como sería una fibrilación ventricular, se administraría una descarga de 360 joules. Si es monofásico. ¿Mande? Sí, es monofásico lo que Sí, es estamos hablando, monofásico, ¿verdad? ajá, y sí Pero eso es lo que sería... vamos a hacer. Ajá. Ah, Si es bifásico, podemos empezar con 160 o 200, pero doctora, usted le acaba de salvar la vida a este paciente. ¿Por qué? Porque fue capaz de identificar el trazo y porque supo qué hacer. Me alegra que lo pueda hacer de esta manera. Pues, la fibrilación ventricular es un ritmo en electrocardiograma que no guarda relación con ningún patrón. Ya vamos a ir viendo más adelante los patrones electrocardiográficos, pero este es importante que lo reconozcan. Lo van a ver así, van a tener ondas bajas, ondas pequeñas, ondas anchas, ondas angostas, pero ninguna tiene una relación o un patrón característico. Siguiente pregunta, ¿quién puede identificarme este trazo? Doctor Carlos Emilio Chávez, por favor. Pienso que es una taquicardia ventricular sin pulso. ¿Por qué, Charles? Primero por la amplitud de los complejos QRS, que pues a simple vista miro que tienen más de 3 cuadritos pequeños, y la segunda, que son muy seguidos. Entonces eso me haría pensar a mí en la taquicardia ventricular sin pulso. Excelente, excelente, te felicito. ¿Y qué vas a hacer con este paciente? Hay que hacerle desfibrilación. Excelente, acabas de salvarle la vida a tu paciente, identificaste el trazo y supiste qué hacer con él. La taquicardia ventricular la van a ver de esta característica. Generalmente es una taquicardia ventricular monomórfica, o sea, de una sola forma, pero sin pulso. ¿Cómo lo van a distinguir? Porque son complejos que tienen más de 3 cuadritos o 0.12 milisegundos, como bien acaba de decir, y siguen un ritmo ordenado. Miren, misma altura, misma anchura y un ritmo ordenado. Entonces son QRS anchos que llevan un ritmo determinado o miden más de 0.12. Luego, pero solo con ver esto no saben si tiene pulso o no. ¿Qué tienen que hacer para saber si el paciente tiene pulso o no, Charles? Pues, aunque suene redundante, mientras se le está haciendo la evaluación inicial al paciente, se va, si no tiene pulso y tiene este patrón electrocardiográfico, o sea, inmediatamente vamos a suponer que es una taquicardia ventricular sin pulso. O sea, la característica es eso, está la actividad eléctrica, pero no va a tener pulso el paciente. Excelente, te felicito, nada más que decir. Esa es la variedad, esa es la característica. Van a ver el trazo y lo que van a tratar de determinar es a la vez si tiene pulso o no. ¿Vieron el trazo? Veamos pulso. Inmediatamente no tiene pulso, descargamos. Taquicardia ventricular sin pulso. Perfecto. ¿Qué ritmo es este, doctores? ¿Quién más me puede ayudar? El doctor Luis Enrique Real. Sí, yo diría que es una asistolia. ¿Por qué? Pues se pueden observar que, digamos, tiene actividad eléctrica y por lo cual no se puede, digamos, desfibrilar porque le haría más daño al paciente. ¿Qué vamos a hacer con él, doctor? Pues leyendo la guía esa, en este caso vamos a usar lo que es un vasopresor. En este caso utilizaríamos adrenalina, que sería 1 miligramo. Esta la vamos a pasar al paciente en un lapso de 3 a 5 minutos. Pero solo le va a dar el fármaco o va a hacer algo. Perfecto, todo lo que ha hecho está muy bien. Este es un ritmo de asistolia. Aquí el paciente tiene actividad eléctrica irregular y aquí miren cómo prolonga sin nada de actividad eléctrica. Entonces esto se denomina asistolia. Si tiene asistolia y ustedes desfibrilan, hacen un daño mayor. ¿Qué tenemos que hacer en este paciente? Un elemento fundamental es colocar los fármacos, como dijo el doctor. Pero antes de colocarle fármacos, ¿qué es más importante, doctor? ¿Empezar a hacer qué? A darle reanimación cardiopulmonar.
Exacto, empezar las compresiones torácicas. Perfecto, doctor. En la sistolia, ustedes detectan la sistolia inmediatamente y empiezan la reanimación cardiopulmonar. Le piden a la enfermería, prepárenme una dosis de adrenalina, por favor. Pasémosela, contamos el tiempo, 3 a 5 minutos y podemos repetir una segunda. Eso es lo que usted debe hacer, doctor. También le salvó la vida a su paciente. Entonces, detectó el trazo, empezó la reanimación porque no se puede fibrilar y pasó el fármaco para ayudarle al cronotropismo cardíaco. Y este es un paciente de 46 años que llegó diabético, que llegó a la emergencia de hipoglicemia, pero cuando llegó ya no, el paciente estaba jadeando, no tenía presión arterial, ustedes le trataron de constatar el pulso y no sintieron ningún pulso, pero tenía este trazo electrocardiográfico que aparenta ser normal. ¿Qué harían en este caso? ¿Cómo denominarían esta arritmia? Cristian Emanuel Calderón, por favor. Yo considero que sería una actividad eléctrica sin pulso. Excelente, doctor. Tiene actividad eléctrica porque la estamos viendo en el electrocardiograma, pero no logramos identificar el pulso. Es actividad eléctrica sin pulso. ¿Y qué va a hacer usted, doctor, con este paciente? En este caso, iniciaríamos con un RCP y también aplicaríamos lo que es la adrenalina, 1 miligramo, cada 3 a 5 minutos. Bueno, doctores, están grabados en reanimación cardiopulmonar. Excelente, excelente, los felicito, porque estos son los 4 ritmos que tienen que tener claros y estas son las conductas que tienen que saber tomar. Excelente, doctores, vamos a avanzar entonces. Centrémonos ahora en la reanimación cardiopulmonar. Como les dije, van a empezar reanimaciones cardiopulmonares de inmediato en estos 2 ritmos. Se arrodillan al lado de la víctima, colocan el talón de una mano en el centro del pecho del paciente, en el esternón, y con el talón de la otra mano encima, como se muestra la imagen, empiezan a hacer la reanimación. Pueden entrelazar los dedos para aumentar la fuerza. Van a hacer 30 compresiones torácicas, pero aquí es donde viene la importancia. A veces podemos pasar de 20 minutos, pero si no estamos haciendo una compresión, una reanimación cardiopulmonar de calidad, aunque hayan pasado 5 minutos, el paciente ya no va a tener vida. Es muy importante que la reanimación cardiopulmonar sea hecha de calidad. Hay que hacer compresiones torácicas a un ritmo de 100 a 120 por minuto, pero lo que nosotros vamos a contar en realidad son 2 minutos de reanimación. Va a empezar, se va a subir, por ejemplo, Chávez a reanimar al paciente y va a empezar, y alguien va a llevar el tiempo 2 minutos. El objetivo de Chávez, ¿cuál va a ser? Que la profundidad de su compresión sea de 5 centímetros y una vez que haga 5 centímetros hacia adentro, suelta el tórax para que expanda por completo y luego volver a presionar, soltar para que expanda por completo, volver a presionar. En ese sentido y de esa calidad, profundidad de 5 centímetros y soltando para que expanda completo, debe tener un mínimo de 100 compresiones en 1 minuto, es decir, de 200 a 240 en lo que va a durar los 2 minutos. Entonces, yo estoy con el tiempo y estoy llevando el tiempo. Usted está dándole 1, 2, 3, 4, 5 y va llegando. El objetivo es que haga por lo menos 200 en esos 2 minutos. Al llegar a los 2 minutos, si usted solo está con mano ambú, está con el ambú nada más, después de 30 compresiones, usted va a dar 2 ventilaciones si solo está con ambú. Entonces, Chávez hace 30 compresiones y a la par está Luis haciendo las 2 ventilaciones con el ambú. Hace las 30, para las 30 y viene Luis y hace las dos ventilaciones y Chávez sigue con las 30. Cuando hayan logrado completar un ciclo de 5 repeticiones, de 30 compresiones y 2 ventilaciones, al completar 5 veces ese mismo proceso, van a revisar el pulso, van a palpar pulso durante 10 segundos, no más de 10 segundos, y van a colocar las palas para tratar de identificar los trazos que ustedes acaban de perfectamente reconocer. Pero recuerden, y si esto es si solo tienen mano ambú, si ya lo tienen con un dispositivo avanzado de la vía aérea, con un tubo traqueal, entonces van a ser de 100 a 120 compresiones el que esté dando las maniobras, que en este caso es Chávez, y Luis va a estar ventilando a un ritmo de 6 a 10 respiraciones, de 6 a 10, cada 6 a 10 segundos, para dar por lo menos 10 respiraciones. Esto es verdad lo que hablábamos sobre la ventilación, son 2 ventilaciones de rescate, ponemos la mano en la frente, le vamos el mentón, ya vamos a ver eso.
¿Y cuál es la relación? 30 compresiones, 2 ventilaciones. Esto es en lo básico si no tiene tubo orotraqueal. Si tiene tubo orotraqueal, usted va a seguir dando compresiones hasta que pasen los 2 minutos, y el que esté dando las ventilaciones va a tener un tubo, va a estar dando de 6 a 8, cada 6 a 8 segundos, para que sean de 10 a 12 por minuto. ¿Cuándo la vamos a detener? Cuando la víctima comience a despertar. No vamos, aunque si sabemos que 20 minutos tenemos que darle, pero la víctima recuperó circulación espontánea a los 4 minutos o a los 2 ciclos o a los 3 ciclos, obviamente no vamos a llegar hasta los 20 minutos. Vamos a parar cuando la víctima ya recupere circulación espontánea. Se debe cambiar el reanimador cada 2 minutos para evitar que se fatigue y minimizar al máximo las interrupciones. ¿Qué debemos hacer y qué no para que la RCP sea de alta calidad? Bueno, realizar compresiones torácicas con una frecuencia de 100 a 120 por minuto, compresiones por minuto. Comprimir a una profundidad de 5 centímetros. Permitir una descompresión torácica completa después de cada compresión. Reducir al mínimo las pausas entre cada compresión. Este mínimo realmente el que recomiendan es menos de 10 segundos, menos de 10 segundos, y ventilar adecuadamente. 2 ventilaciones después de 30 compresiones. Cada ventilación debe durar 1 segundo y asegurarnos que se eleve el tórax cuando usted hace la ventilación. ¿Qué cambia en el avanzado? Bueno, esto es lo que hemos venido viendo. En el avanzado, ustedes tienen un paciente y deben saber identificar causas reversibles de paro cardíaco. Necesito que alguien me diga lo que conocemos como las 5 H's, que son causas reversibles de paro cardíaco, y que alguien me apoye con las 5 T's, que son causas reversibles de paro cardíaco. Adelante. Tal vez el doctor Eddie Fabricio Castro Solís nos hace favor. Claro, doctor. Que yo recuerde, sería hipoxia, hipovolemia, hipotermia y hipopotasemia, tal vez. Hipo o hipercalemia, perfecto, y te falta una nada más, campeón. ¿Qué es hidrogeniones o acidosis? Hidrogeniones, sí, acidosis. Ajá, ¿qué es acidosis? Perfecto. ¿Quién me puede decir las T? Doctora Astrid Lisbeth Santos. Doctora. Bueno, vamos a ver, avanzar. Las 5 A. Andrea Victoria Sosa. Ahí despierta. Sería trombosis coronaria, trombosis pulmonar, tensión, tamponamiento cardíaco y toxinas. Excelente. Entonces, estas causas obviamente no solo basta con conocerlas. Sí, las dijo, ya las escuchamos y las dijo bien, perfecto. Entonces, estas causas no solo es de conocerlas, es de saber actuar y saber qué hacer cuando se presenten. Entonces, la 5H, la hipovolemia, ¿cómo la vamos a resolver? Con volumen. Hipovolemia, damos volumen. La hipotermia, mejorando la temperatura. La hipo o hipercalemia, hay medidas específicas que podemos utilizar para revertirlas. Los hidrogeniones o acidosis, como dijo el doctor, lo revertimos generalmente con bicarbonato, y esto ayuda mucho, dependiendo del contexto, tampoco es que es para todos. Y la hipoxia, obviamente, mejorando el suministro de oxígeno. Las T, taponamiento cardíaco, hacemos una cardiocentesis descompresiva en ese momento. Un trombo pulmonar, bueno, esto es más complejo, dependiendo del estado del paciente, tenemos que ver si trombolizamos o no y otras cosas. Y el trombo coronario, un infarto agudo al miocardio, tenemos que dar tratamiento. Las toxinas, tenemos que saber cuáles son y cómo revertirlas. Y el neumotórax atención igual, actuar rápido para liberarlos. Son reversibles porque tenemos que conocerlas, tenemos que identificarlas y tenemos que revertirlas para salvarle la vida al paciente. Hipoglicemia es algo que tienen que ver siempre en un paciente que llegue en paro cardíaco. La mayoría de pacientes que llegan en paro es porque van hipoglicémicos, un buen porcentaje es porque van hipoglicémicos, y no me dejará mentir el experto en el manejo de la glicemia, que es el doctor Juan Pablo. Entonces, revisen siempre la glicemia del paciente.
Bueno, doctores, yo creo que a nivel teórico están muy bien porque los puntos elementales y fundamentales que necesitaba que me respondieran lo han hecho. Ya para terminar, doctores, vamos a hablar de, bueno, lo que es de calidad ya lo vimos, ¿verdad? Solo veamos esto que era del 2015, donde utilizaban todavía vasopresina, utilizaban amiodarona, pero no usaban lidocaína. Veamos qué cambió en el 2020. Entonces, en el 2020, obviamente, iniciar la reanimación cardiopulmonar, administrar oxígeno y ver si es un ritmo desfibrilable. Fibrilación ventricular, taquicardia ventricular sin pulso, ustedes hacen una descarga, como ya bien hablamos, monofásico 360 joules, bifásico parten hasta de 160 y van subiendo, descargan y hacen 2 minutos de reanimación cardiopulmonar. En este momento obtienen un acceso intravenoso. Luego vuelven a evaluar el ritmo sigue siendo el mismo y es desfibrilable, vuelven a descargar. Después de la segunda descarga y del segundo ciclo de reanimación es donde van a administrar adrenalina. Esto en los ritmos desfibrilables, al contrario de los ritmos que desde el inicio vimos que no son desfibrilables. Si desde el inicio detectaron una sistola o una actividad eléctrica sin pulso, de entrada reanimación y de entrada adrenalina, ¿verdad, doctores? Esto, si es no desfibrilable, de entrada va la adrenalina. Si es desfibrilable, hasta después de la segunda descarga va la adrenalina. Si luego de la adrenalina, de la segunda descarga, analizan pulso de nuevo y el ritmo sigue siendo desfibrilable, vuelven a descargar. Y ya en un tercer ciclo ya no usan adrenalina. Ahora ven, por amiodarona o por lidocaína. A mí lo que más me ha funcionado es lidocaína en estos pacientes, doctores. Entonces la lidocaína funciona muy bien y ese es un cambio que surgió en el 2020. La adrenalina sigue siendo la misma, la amiodarona sigue siendo la misma, pero ya cambia la lidocaína. Miren, de ahí todo lo demás básicamente lo mismo, las T son las mismas y básicamente todo es lo mismo. En la mujer embarazada es muy importante desplazar el útero lateralmente porque el útero grávido ya de por sí comprime la aorta abdominal. Entonces desplacen lateralmente el útero y empiecen la reanimación. Y las causas reversibles en las mujeres embarazadas son, esto es de la 2020, complicación de anestesia, sangrado, problemas cardiovasculares, drogas, embolias. La embolia puede ser embolia líquida amniótico, fiebre, las mismas causas de HIT que ustedes conocen, o la hipertensión por los trastornos hipertensivos del embarazo, ¿verdad? Y bueno, doctores, nada más una fotografía que se acerca a Semana Santa para que por lo menos veamos las playas en fotos, porque no estoy seguro que logremos poder ir. Y básicamente esta era la actualización que traía con ustedes de lo que es reanimación cardiopulmonar